Buenos días con todos, bienvenidos a Misión Cristiana Vida. Esta es una mañana especial, yo diría una mañana muy especial, porque el Espíritu de Dios está aquí, la presencia de Dios está en este lugar. Y esto me recuerda a cuando los cristianos se reunían en el primer siglo. En los primeros siglos no había templos, habían casas. Y las casas eran los instrumentos que Dios usó para que su iglesia se reuniera de manera estratégica, de tal manera que no pudieran ser tomados prisioneros, encarcelados. Y ustedes saben que existía persecución. Aquellos que creían en Dios, aquellos que creían en Cristo, en esos tiempos como el Mesías, como el Salvador, eran perseguidos, eran asesinados. Ya después, cuando el Imperio Romano había alcanzado más naciones, más territorios, todos aquellos que decían creer en Cristo eran perseguidos, eran tomados prisioneros, eran asesinados, eran quemados vivos, o a veces los llevaban a la arena del circo romano, donde los leones se los devoraban vivos. Era un espectáculo y la gente disfrutaba viendo eso. Habían ciertas cosas que ellos tenían que es difícil a veces encontrar hoy en nuestros tiempos. Sé que los tiempos no ayudan ahora. El cristianismo en estos tiempos ha surgido una transformación, yo diría una mutación, donde se pueden encontrar cristianos que van a una iglesia, congregan en una iglesia evangélica, pero viven sus vidas de otra manera, ofendiendo a Dios. Y donde solo los domingos se reúnen como una costumbre para escuchar la palabra, encontrarse con los hermanos de la iglesia. Y no solo eso, lo más triste es que hay líderes en la iglesia que muchas veces también viven estas vidas. Y ese es el punto a donde quiero llegar. Durante estas semanas estamos hablando acerca de cómo podemos formar nuestro carácter al punto de llegar a ser luz, tal como la Biblia lo dice. Si bien es cierto, Jesucristo en una ocasión dijo, ustedes son la luz del mundo. O sea, en nuestro interior, nosotros tenemos la capacidad de iluminar este mundo. Pero una cosa es que tengas el potencial de iluminar y otra cosa es que ilumines. No sé si me entienden. O sea, es como si estas luces de aquí tienen el potencial de iluminar porque están fabricados de tal manera que si les llega la energía eléctrica y presionan un switcher allí, entonces esto va a iluminar. Pero mientras que no presionen el interruptor, esto no va a iluminar, aunque tenga el potencial para hacerlo, aunque haya sido fabricado para que dé luz. ¿Sí me entienden, verdad? Esto fue fabricado para que dé luz, pero mientras no se cumpla, o sea, mientras que no le llegue la energía, no dará luz, aunque tenga la capacidad de hacerlo. Entonces yo pienso que muchos cristianos están en esa condición, que Dios nos ha fabricado en nuestro interior para hacer luz y nos ha dado de su espíritu para hacer luz. Pero hay muchos cristianos que están todavía apagaditos, ¿no? Que aunque tienen la capacidad de ser luz, no están iluminando. ¿Por qué? Porque no han aprendido, no han aprendido a madurar. Mientras que haya inmadurez, aunque tengan la capacidad de ser luz, no podrán ser luz. Todo lo contrario. Por eso es que a veces ven hermanos que van a la iglesia y que hacen cosas extrañas, ¿no? Yo me he encontrado con gente que dice, pero tal persona va a tu iglesia, sí.
pero tú no sabes lo que hace él, ¿no? O cuando son nuevos a veces, ¿no? Es normal, no es malo ser niño, el problema es quedarse como niño. Entonces, el punto de quiebre en todas estas cosas se llama carácter, se llama madurez. Como les decía en las semanas anteriores, el gran problema de la gente se llama inmadurez. La inmadurez te mantiene pobre. La inmadurez te mantiene en problemas en las relaciones interpersonales. La inmadurez puede destruir tu matrimonio. La inmadurez puede destruir la relación con tus hijos o la relación con tus padres. La inmadurez de la gente destruye sociedades, destruye trabajos, negocios, empresas. La inmadurez de la gente destruye relaciones. Y la inmadurez de la gente los lleva a la pobreza y a la destrucción. Entonces, este es el gran problema y esto es algo que la Biblia nos habla mucho. O sea, la Biblia enseña mucho acerca de cómo es que nosotros podemos llegar a crecer en nuestro interior al punto de cada día nuestros problemas, nuestras circunstancias sean menores. Porque no todo lo que nos pasa, o sea, mucha gente echa la culpa a Dios de las cosas que les pasan, pero gran parte de las cosas que nos suceden es nuestra propia responsabilidad, es nuestra culpa realmente. Ahora, quiero que lean conmigo por favor, Gálatas 5:16. Vamos a Gálatas, el libro de Gálatas, el capítulo 5 y el verso 16. Vamos a ir leyendo, hoy vamos a leer algunos textos bien interesantes. Estoy seguro que vamos a disfrutar este tiempo, porque la semana pasada hablamos de un problema que tenía el apóstol Pablo, ¿lo recuerdan? Sí, vamos a Gálatas capítulo 5. Gálatas está después de los Corintios, después de la epístola a los Corintios. Digo pues, sí. Andad en el espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne. Sí, sigue. Porque la carne codicia contra el espíritu. Y luego dice el verso 18, pero no son guiados, sí. Pero si sois guiados por el espíritu, no están bajo la ley. Solo hasta ahí, solo hasta el verso 18. Entonces, vemos a un apóstol Pablo escribiendo esta epístola bajo inspiración del Espíritu Santo y está diciendo a los Gálatas, anden en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora, debemos ser claros en este asunto referente al libro de Gálatas. Cuando él está hablando de satisfacer los deseos de la carne, él compara el vivir bajo la carne, él compara el vivir bajo la ley. ¿Por qué lo compara vivir bajo la ley? Porque en otra parte él dice que la ley fue como un ayo, como un instructor, como un maestro de niños, que los llevaría hasta el tiempo que Cristo venga, lo cual compara con la madurez. O sea, en el Antiguo Testamento el apóstol Pablo compara el tiempo de la ley, lo compara con inmadurez, con carne, con niños. Y el tiempo, cuando vino Cristo y ya vivimos la vida cristiana por medio del Espíritu, él lo compara con la madurez. Ahora, el consejo que él nos da, después de que la semana pasada vimos del gran problema que el apóstol Pablo plantea en Romanos 7, porque él dice que lo que yo no quiero hacer, eso hago, y lo que yo debería hacer, eso no lo estoy haciendo. Pero luego él dice que él encuentra una ley en sus miembros. Él encuentra una fuerza en su cuerpo que le empuja a hacer lo malo. ¿Alguna vez han sentido eso? ¿O solo yo? Todos nosotros tenemos en nuestro cuerpo una fuerza espiritual que siempre nos va a empujar a hacer lo malo. La Biblia lo llama deseos de la carne. En otra parte lo llama concupiscencia. El apóstol Pablo lo llama la ley en mis miembros.
es una fuerza espiritual que está en nosotros, que trabaja con nuestra mente, con nuestras emociones, trabaja con nuestra alma. Quiero decirles algo, cuando el alma, o sea, la mente y las emociones, se asocian con la carne, el espíritu está prisionero. Pero si el alma se asocia con el espíritu, la carne es destruida. A lo que me refiero es, casi siempre vas a vencer las tentaciones. Okay, déjame darles entonces una fórmula matemática. Carne más alma, X, destrucción. Pero espíritu más alma, check, victoria. El punto de quiebre se llama alma. El alma es el nexo, es el medio, es lo que está entre la carne y lo que está entre el espíritu. ¿Qué es el alma? El alma son mis pensamientos y mis sentimientos. ¿Alguna vez te has enamorado? ¿Sí? ¿O solo yo? o eres de metal. Ok, si alguna vez te has enamorado, eso que se siente adentro, esa cosa tan bonita que se siente adentro cuando uno se enamora, eso se llama alma. Esas emociones, esa cosa que uno parece que como que está en las nubes, ¿no? Esa cosa que sientes adentro, que algunos lo llaman maripositas en el estómago, que no sé por qué rayos lo llaman maripositas, pero eso se llama alma, esos sentimientos. ¿Alguna vez te has molestado así con rabia al punto de querer ahorcar a alguien? Eso se llama alma. Cada sentimiento que sientes en tu interior se llama alma. Y tus pensamientos, tus recuerdos, cuando analizas cualquier cosa en tu mente, cuando empiezas a pensar, recordar, analizar, eso se llama alma. Entonces, alma es pensamientos y sentimientos que nos empujan por medio de la voluntad a tomar decisiones o a vivir la vida. Hay mucha gente que vive sus vidas teniendo como base para tomar decisiones su alma. Un ejemplo clásico. Cuando los chicos se enamoran, los jóvenes se enamoran, a veces pierden ¿cómo diría? Sí, pierden la capacidad de analizar las cosas y de razonar las cosas. ¿Has escuchado esta frase que dice, el amor es ciego? Sí. Esa frase es una frase que tiene como base estudios psicológicos, porque científicamente está demostrado que cuando alguien se enamora, bloca su capacidad de razonar, o sea, se vuelve más bruto, se vuelve tonto, un poco tonto. ¿Por qué? Porque las emociones blocan. Yo he conocido mujeres que han dicho, pero ese hombre, míralo, ¿cómo puedes estar con él? Pero están muy enamoradas igual, y hombres igual. Pero mira esta mujer, está con 5 hombres y a la vez está contigo. Pero no, es que ella va a cambiar, dice él, ¿no? Yo la voy a traer a la iglesia. Bueno, al punto que voy es que nuestras emociones no pueden ser la base de nuestras vidas para tomar decisiones. Porque si yo decido, porque estoy enamorado, posiblemente me voy a equivocar. La idea es tomar decisiones en base a principios, en base a, diría yo, a mi conciencia. Y obviamente en base al consejo de Dios en mi vida. Ahora, el apóstol Pablo dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieran. Y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieran. Ahora, vamos a analizar juntos esto que el apóstol Pablo está diciendo.
Miren el consejo que da el apóstol Pablo. Les digo, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Ahora, todos los cristianos vivimos esta lucha a diario, ¿verdad? Porque tenemos un deseo interior que siempre nos va a empujar a hacer lo malo. Siempre. Todos tenemos ese deseo. Cuando hemos venido a Cristo, si bien es cierto, la Biblia dice que los que están en Cristo hemos crucificado la carne, pero no se refiere a que nunca vas a tener un deseo malo, un deseo carnal. No, se está refiriendo a que en nuestro interior, en nuestro espíritu, tenemos la capacidad de vencer los deseos de la carne. Se está refiriendo a eso. No se refiere a que nunca vas a tener un mal pensamiento, por ejemplo. Por ejemplo, durante esta semana, ¿has tenido algún mal pensamiento? ¿Solo yo? Todos, de vez en cuando, se nos viene a nuestra cabecita malos pensamientos. Recuerda, ser tentado no es pecado. Caer en la tentación es pecado. Todos, cada cierto tiempo, se nos vienen malos pensamientos. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La semana pasada les estaba hablando un poco acerca de esto. Pero desde el momento que nosotros entregamos nuestras vidas a Jesús, aquí les doy una buena noticia si les gustan los retos. Desde el día que nosotros entregamos nuestras vidas a Jesús, inicia una lucha constante. Y la vamos a tener hasta el último día de nuestras vidas sobre la faz de la tierra. Esa lucha se llama la lucha de la carne con el Espíritu. Tal vez antes de venir a Cristo, esa lucha no se notaba mucho. O a veces ni nos dábamos cuenta, porque éramos guiados solo por nuestra carne. Miren lo que dice el libro de Colosenses 3. Vamos a Colosenses. Qué interesante lo que vamos a ver ahora. Estoy seguro que se van a emocionar con este texto. Colosenses 3. Miren lo impresionante del apóstol Pablo. Cómo menciona la vida del creyente, cómo era antes y cómo es ahora. 3, desde el verso 1, yo voy a ir leyendo, ustedes me siguen en sus Biblias, por favor. Dice, desde el verso 1, Colosenses 3, 1 dice, si pues, ustedes han resucitado con Cristo, o sea, si han nacido de nuevo, busquen las cosas de arriba. ¿Ok? O sea, les está hablando a los cristianos, aquellos que hemos nacido a los que somos hijos de Dios. Ok, somos hijos de Dios. Ok, ahora que tú eres un hijo de Dios, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Ojo, no está diciendo que abandones tu trabajo, que abandones todo y que te aísles como un puritano. No está diciendo eso. Haz proyectos, haz negocios, piensa cómo mejorar tu situación económica, piensa cómo tener un buen hogar, o sea, proyéctate, compra casa, compra carro. Sigue con tus proyectos y tus sueños. No está diciendo que te abandones en este mundo. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que tu prioridad deben de ser las cosas de arriba. O sea que lo primero que debemos buscar, como dice Mateo 6:33, Jesucristo dijo, mas buscad primero. No está diciendo que te abandones en esta tierra, no. Mas buscad primero el reino de Dios y su justicia, y luego las otras cosas vienen por añadidura. Lo mismo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Está diciendo, ahora que eres un hijo de Dios, busca primero las cosas de arriba.
Ahora, esta vendría a ser la respuesta a muchos cristianos que viven frustrados. ¿Por qué mi vida es así? La respuesta es: no estás buscando las cosas de arriba. Estás buscando primero las cosas de abajo, las cosas terrenales. Y si yo cambio mi orden de prioridades, entonces las cosas no funcionan. Ya que estamos hablando de matemáticas, hay muchos principios de la Biblia que funcionan como las matemáticas. Son fórmulas espirituales que funcionan. Y aquí lo que el apóstol Pablo está planteando es una solución. Él dice: ahora que están en Cristo, busquen las cosas de arriba, no las que están en la tierra, porque ustedes han muerto, dice, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Hagan morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Porque estas cosas, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivían en ellas. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No se mientan los unos a los otros, porque ustedes ya se han despojado del viejo hombre con sus hechos. Deben revestirse del nuevo. Este nuevo hombre debe ser revestido conforme a la imagen del Dios que lo creó, porque así se va renovando hasta el conocimiento pleno. Sopórtense los unos a los otros, perdónense los unos a los otros. Verso 13. Si alguno tiene queja contra otro, de manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo ustedes. Sobre todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. ¿Qué está diciendo? ¿Quieren paz? Lo que está diciendo es: ¿quieren paz en sus vidas? Ok, vístanse de amor. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que en otro tiempo nosotros vivíamos conforme a la carne. Pero ahora que hemos venido a Cristo, debemos despojarnos de esa vida. Y tenemos que empezar a buscar las cosas de arriba para empezar a vivir conforme al Espíritu. Entonces, si nosotros empezamos a alimentar nuestro espíritu, automáticamente los deseos de la carne van a perder fuerza, van a perder poder en nosotros. Y va a llegar el momento donde se va a hacer fácil vencer las tentaciones. Tentaciones siempre van a haber, pero mientras más creces, más fácil será vencer las tentaciones. Antes, para mí era muy difícil vencer algunas cosas, y ahora no se me hace tan difícil vencerlas. Por ejemplo, vencer mi carácter, por ejemplo, que a veces yo reaccionaba muy rápido, o sea, estaba muy a la defensiva. Cualquier persona que me ofendía, automáticamente yo me defendía. Eso es algo muy natural, muy humano. Y con el tiempo he ido aprendiendo poco a poco a ser más tolerante, a ser más calmado y a ser más sabio en cómo reaccionar ante las circunstancias, ante las presiones de la vida. Porque no, la verdad es que no es fácil. Yo sé que no es fácil. A veces pensamos: pastor, es que mi carácter es que no puedo, yo soy así. ¿Saben que llega un punto que la gente se frustra porque la gente hace el intento de cambiar? ¿Ustedes qué piensan? Que no. La gente, aunque no sean cristianos, siempre hacen el esfuerzo por cambiar, pero llega un punto donde ya se cansan y dicen: así soy y así moriré, ¿no? ¿Han escuchado gente que les he dicho así o no? Así soy y así me muero, nadie me cambia. Bueno, eso es una gran mentira. Todos podemos cambiar. La Biblia siempre lo ha mostrado.
Y lo interesante es que la vez anterior escuchaba a un neurólogo, a un científico neurólogo. Y a través de varios estudios que hicieron, ellos, este expositor, este conferencista, decía, siempre hemos escuchado por medio de ideologías decir que la gente puede cambiar, pero esto nunca se había demostrado científicamente. Hoy en día hay estudios científicos y se puede demostrar que las personas sí pueden cambiar. Esto lo escuché hace un mes atrás, más o menos. Y por medio de estudios, encuestas, experimentos sociales que han hecho esta organización, han podido descubrir que realmente las personas sí pueden cambiar. ¿A qué se refiere con esto? Se refiere a que las personas pueden cambiar su manera de pensar. Si cambiamos nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de vivir. Pero para que cambie tu manera de pensar, debe cambiar tu manera de creer. Porque todo depende de qué es lo que tú crees. ¿Sabes por qué el mujeriego es mujeriego? Porque él cree. Porque él cree que esa vida a él lo hace feliz, lo hace más hombre. Él cree eso. Y la conducta de las personas es el resultado de lo que ellos creen. Todo, absolutamente todo, está en el medio del ser humano. El alma. Es el punto de quiebre. El alma. Si tan solamente yo pudiese lograr, ahora que ya soy un hijo de Dios, conectar mi espíritu con mi alma, entonces soy un victorioso. Entonces yo puedo vencer con mucha facilidad, puedo vencer las tentaciones, puedo ser una persona espiritual, maduro. No, porque ser espiritual, ser guiado por el Espíritu, no es volar, no es ser un zombie evangélico, cristiano o quien sea. No. Vivir en el Espíritu es vivir correctamente. Vivir en el Espíritu se demuestra con las cosas prácticas. La Biblia dice, más el fruto del Espíritu es. Eso quiere decir que una persona que vive bajo el Espíritu tiene frutos. O sea, ¿cómo yo puedo saber que una persona vive bajo el Espíritu? No porque hable en lenguas, no porque cae y se levanta. No. Vivir bajo el Espíritu es demostrar frutos del Espíritu. ¿Sí me entienden? Vivir bajo el Espíritu es, por ejemplo, si mi papá me llama la atención, yo no le contesto mal. Si mi esposa reacciona mal, entonces yo le pago bien por mal. Si mi esposo actúa mal, entonces yo lo bendigo. Si un extraño me maldice, lo bendigo. Si aquel que me hizo daño necesita ayuda, yo voy y lo ayudo. Estoy poniendo ejemplos extremos, ¿no? Pero no empieces por el extraño que te hizo mal. Empieza con la amiga que no te cae en el trabajo. Yo sé que eso es difícil, ¿no? ¿Sí o no, Isabel? Sí. Sí. Empieza por la amiga que no te cae en el trabajo. Bendícela. Prepara un pastel de esos que te salen de los más ricos, y llévaselo. Y dile, ¿sabes qué? Quiero hacerte este regalo. Tal vez ella va a pensar, ¿qué le pusiste? Dime la verdad, ¿qué le pusiste a este pastel? Quiero decirles algo. Cristo nos enseñó una forma de vivir. Mira, nadie como Cristo, como alguien que vivió bajo el Espíritu. Yo no creo que nadie haya vivido más en el Espíritu que Cristo Jesús. Y miren cómo Jesús vivía.
¿Acaso Jesús andaba por las calles hablando en lenguas? ¿Acaso Jesús andaba levitando? No. ¿Acaso Jesús se tiraba al suelo y se sacudía? Perdónenme, por favor, estoy enseñando, necesito hacer esto. Miren cómo era la vida de Cristo. Venía un ladrón y Jesús lo abrazaba. Venía una prostituta y Jesús no se hacía líos, no se hacía problemas. Él dejaba que lo toque. Y bajo la ley eso estaba prohibido. Ninguna mujer inmunda, porque en la sociedad era considerada así, una prostituta, podía tocar a un hombre sin su permiso. Si una mujer así tocaba a un hombre y este hombre no le daba su permiso, este hombre podía acusarla ante los ancianos y podría ser sentenciada a la pena capital, ser apedreada. Pero esta mujer no le importó. Sentía tanta culpa por su pecado que entró a la casa donde estaba Jesús llorando, lo toca, derrama todas sus lágrimas en sus pies y empieza a limpiar con su pelo, ¿no? Empieza a limpiar todas las lágrimas que ha derramado allí. Y Jesús estaba en la casa de un hombre que se llamaba Simón, era un fariseo. Y este hombre piensa, ¿no? Y dice, si este Jesús, en su mente, si este Jesús fuese profeta, hace rato supiese qué tipo de mujer lo está tocando. Y como Jesús pudo percibir su pensamiento, Jesús le dice, mira Simón, yo entré a tu casa y no lavaste mis pies. Ahora, en la cultura hebrea, la costumbre era que si tú recibías a un visitante, la manera de decirle bienvenido era lavándole los pies. Tú no lo hacías, llamabas al siervo de menor rango, porque ese trabajo lo hacía el siervo de más bajo rango. Y llamabas a tu siervo, a tu sirviente, y si no tenías sirviente, tú mismo lo hacías. Y lavabas los pies de quien visitaba tu casa. Y Jesús le reclama y le dice, mira Simón, yo he venido a tu casa y tú no has lavado mis pies. O sea, tú no me has dado la bienvenida. Pero esta mujer, con sus lágrimas, está que lava mis pies. Y luego le dice, no, llegué a tu casa y no me diste un beso. Esta era la otra manera de decirle, eres bienvenido a mi casa. El beso. Pero esta mujer no se cansa de besar mis pies. Entonces le dice, ahí es que le da un principio y le dice, mira, al que más se le perdona, más ama. Le dio una indirecta directa, ¿no? Una indirecta directa. Jesús no se hacía problemas, él recibía, a él no le importaba cómo tú puedas venir, a él le importaba lo que tú podrías llegar a hacer si te acercas a él. Él veía el potencial de la gente. Entonces, andar en el Espíritu no es ser místico. Andar en el Espíritu es mostrar frutos del Espíritu. Y eso lo vamos a ver ahora en un momento. Ahora, aquí en Colosenses 3, el apóstol Pablo está diciendo varias cosas que debemos dejar. Porque tenemos que empezar a dejar ciertas cosas. Ya es tiempo. Ya es tiempo. O sea, tenemos ya, como alguien, como que ya me cansé, ¿no? Ya basta, hasta aquí nomás, ya. Ok, vamos a darle guerra a esto, ¿no? Vamos a ponerle lucha a esto porque ya estoy cansado de esto, vamos a usar todos los recursos que Dios me dio. Dice, dejen todas estas cosas. Ira. Deja la ira. Ojo, se dan cuenta que no está diciendo, pídele a Dios que te quite la ira. No sé si me entienden. O sea, no está diciendo, pídele a Dios que te quite la ira. Te está diciendo, tú, deja la ira. Porque he escuchado a gente que ora, Señor, quítame la ira, quítamela, Señor.
No, Dios no te va a quitar la ira. Eres tú quien tienes que dejarla por el poder del Espíritu Santo que está en ti, por medio de la palabra que está en tu corazón. Tú decides dejarla. Dice enojo, que es lo mismo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Ojo, palabras deshonestas de vuestra boca. Y todas estas cosas Dios no te las va a quitar. Eres tú quien tienes que dejarla. Es porque tú te das cuenta que eso te hace daño. Y no solo a ti, sino a todos los que te rodean. Entonces tú dices, tomo la determinación. A partir de hoy voy a luchar contra esto. Esto me está destruyendo mi vida. Ok, lo voy a dejar. Pido que el poder del Espíritu de Dios me ayude. Señor, tomo la determinación de dejar todas estas cosas en mi vida. ¿Y qué creen que va a pasar? Va a iniciar una lucha. Porque el diablo no va a estar contento. Y la carne tampoco. La carne va a decir, ¿por qué me dejas? Si tú y yo somos compadres. Tú y yo la hacemos linda. Tú y yo disfrutamos juntos. ¿Cómo? ¿No recuerdas? La carne te va a decir, ¿no recuerdas lo dulce que es vengarse? Una vez escuché a alguien que dijo, mata de hambre a tu carne. Lo que está diciendo es lo que dice Gálatas 5. Y volvamos ahí, por favor. Volvamos al texto de inicio. Gálatas capítulo 5. Después de Corintios, retrocedan un poco. Y dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis, en otros textos dice, no alimenten los deseos de su carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieran. ¿Cuántos recuerdan la semana pasada, cuando el apóstol Pablo en Romanos 7 decía, el bien que yo quiero hacer, no lo hago. El bien que yo quiero hacer, no lo hago. Y ahora aquí está diciendo que si ustedes alimentan el Espíritu, viven bajo el Espíritu, entonces van a poder hacer lo que realmente desean en su corazón. Pero si sois guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Y luego dice en el verso 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y más cosas semejantes a estas. Ahora, ojo, manifiestas son las obras de la carne. Adulterio, ojo, adulterio no es un demonio, ¿ok? Han escuchado algunos que dicen, demonio adulterio, espíritu adulterio, fuera. Ok, la Biblia no lo llama espíritu, no lo llama demonio, la Biblia lo llama obra de la carne. Ahora, no estoy diciendo que no hay espíritus demoníacos que influencian nuestra vida, no estoy diciendo eso. Pero ya mucha gente le ha dado nombre, espíritu de adulterio. Pero la Biblia cuando habla de adulterio no lo llama espíritu, lo llama una manifestación de tu carne. ¿Qué es el adulterio? Es un impulso carnal que está, lo que dice el apóstol Pablo, la ley en mis miembros, en mi cuerpo, que nos impulsa, que nos lleva a, obviamente, a estar con otra mujer que no es la esposa. Pero tú puedes decir espíritu adulterio fuera, pero no es un espíritu adulterio, eres tú. Es como que debes echarte fuera tú mismo.
No es un espíritu, eres tú. Somos nosotros. No le echemos la culpa a un demonio. Somos nosotros. Es nuestra carne que ha sido alimentada. Y como está fuerte, pues va a caer en adulterio. Entonces dice, y toda la gran lista: fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicería. Qué curioso, ¿no? Porque en el original habla aquí se refiere a brujerías. Ni siquiera las brujerías es un demonio, ¿saben? Porque la brujería significa el impulso de la persona de querer dominar, de querer controlar a otras personas. Manipulación. Eso es brujería. Y toda la lista que ustedes lo pueden leer en casa y analizar: las pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías. Yo he escuchado una vez en una iglesia que decía: espíritu de división, porque dicen que para que no se dividan la iglesia, ¿no? Espíritu de divisionismo. Pero no, esto es una manifestación de la carne. Herejía, aún la herejía. Porque yo sé que la Biblia habla de doctrinas de demonios, pero la doctrina de demonios no son demonios, son enseñanzas falsas. ¿Ok? En algún momento tal vez estudiemos un poquito acerca de esto para poder entender qué son manifestaciones de la carne, qué son influencias demoníacas, y entender cómo funciona el mundo espiritual, porque algunos confunden, algunos al diablo lo llaman el demonio. ¿Han escuchado? Al diablo lo llaman el demonio, pero el diablo no es un demonio, el diablo es un ángel caído, y una cosa son ángeles caídos y otra cosa son demonios, pero no es el tema de hoy. Entonces, una vez más el apóstol Pablo está diciendo: aprendan a andar en el Espíritu y no alimenten los deseos de su carne. Romanos 8. Vamos a Romanos 8 y vamos a estar terminando ya. En el capítulo anterior, o sea, en Romanos 7, la semana pasada vimos que el apóstol Pablo hace un análisis acerca de las cosas que él quería hacer y acerca de cómo es que era la vida, o aún su vida, referente a la contienda que hay entre, él lo llama en el texto, la ley en mis miembros, y luego habla de el hombre interior, del hombre interior que se deleita en la ley de Dios. En el capítulo 8, él dice así, en el verso 1: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Quiero que vayamos al versículo 5. Los que son de la carne, lean conmigo ahí por favor, ¿qué dice? Los que son de la carne piensan. Una vez más volvemos al mismo punto: alma, pensamientos y sentimientos. El campo de batalla de la carne con el espíritu se llama alma. Es allí la lucha, en el alma. Es allí donde se toma la decisión, en el alma. Es allí donde se decide pecar o no pecar, en el alma, en el centro, en el nexo, aquello que une los deseos de tu carne con tu espíritu. Por eso es que yo diría, todo el Nuevo Testamento habla y enseña y aconseja a Dios, habla de la salvación del alma. Ahora, permíteme darle un poco de carne, por favor. Si alguno no lo puede digerir, no lo coma, ¿ok? Cuando hablo de carne, hablo de enseñanza un poquito profunda, ¿ok? Escúcheme. Cuando la Biblia habla de la salvación del alma, no está hablando de la salvación, no está hablando del nuevo nacimiento.
La salvación del alma se llama santificación. La salvación del alma es, cuando la Biblia de salvación del alma está hablando de crecimiento espiritual, santificación, madurez, a eso está hablando. Porque le escribe a los cristianos y les dice, ustedes deben salvar sus almas. Pero si yo soy cristiano, si salvación del alma fuera nuevo nacimiento, entonces yo diría, pero si ya soy salvo. No, pero salvación del alma tiene que ver con santificación, tiene que ver con madurez, tiene que ver con crecimiento espiritual. Y más adelante podemos estudiar esto. Entonces, el punto de quiebre es alma. Miren lo que dice en el versículo 5. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Eso se llama frutos. ¿Cómo tú puedes darte cuenta que alguien está en la carne? Porque siempre está pensando en cosas de la carne. ¿Y cómo tú puedes darte cuenta que siempre está pensando en cosas de la carne? Porque siempre está hablando cosas de la carne. Casi todo lo que habla son asuntos carnales. ¿Han escuchado las conversaciones de los hombres cuando se reúnen solo entre hombres no cristianos? Las cosas que hablan. Cuando solo hombres no cristianos, las cosas que hablan. Yo he estado en reuniones de hombres no cristianos. Los que ya me conocen a veces se cuidan un poquito porque saben quién soy yo, pero a veces no les importa. Y hablan sus cosas, hablan sus cosas. Cosas de la carne. ¿Por qué hablan todo eso? Porque siempre están pensando en eso. Qué diferente, alguien, y mira, dice, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. O sea, yo estoy pensando, ¿a quién hablarle de Cristo? ¿A qué amigo puedo invitar a la iglesia? ¿Cómo estoy pensando, wow, cómo puedo superar este mal genio que tengo? Estoy pensando, ¿de qué manera le puedo pedir perdón a Isabel que ya la ofendí? Estoy pensando, ¿de qué manera puedo bendecir a alguien? Estoy pensando, ¿quién tiene necesidad? Porque esta vez hice horas extras, así que gané una platita extra. Entonces estoy pensando, ¿a quién puedo bendecir? Voy a comprar leche, azúcar, una canastita y se lo voy a llevar a alguien. Estoy pensando en bendecir, no en maldecir a la gente. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Egoísmo puro. Egoísmo puro. Ahora, déjeme darle un medidor espiritual para que puedan saber si nosotros mismos estamos en la carne o en el espíritu. Si todo lo que haces y todo lo que decides es pensando solo en ti, carne. ¿Puedes repetirlo, por favor? Sí. Si todo lo que haces y todo lo que piensas, todo lo que decides, lo haces pensando únicamente en ti, eso es carne. Pero si todo lo que haces, todo lo que decides es pensando también en tu prójimo, espíritu. Miren cómo era la vida de Jesús. Él siempre estaba pensando en bendecir a los demás, al punto de entregar su vida por nosotros. Vivió 100% en el Espíritu. Miren la vida del apóstol Pablo. Miren la vida de los apóstoles. Miren la vida de los cristianos. Ellos sabían, los cristianos de los primeros siglos, ellos sabían que si se hacían cristianos, en cualquier momento podían morir. Porque en cualquier momento los tomaban prisioneros y los mataban. Los quemaban vivos. ¿Y saben cómo morían? La historia cuenta que ellos morían alabando al Señor. Cuando prendían el fuego y los usaban a veces hasta como antorchas. Cuando construyeron las vías romanas, trabajaban día y noche. De noche, como no existía alumbrado eléctrico como hoy, la luz era los cuerpos de los cristianos. Plantaban postes,
prendían a los cristianos y eso servía de antorcha para que los otros sigan trabajando. Ponían el circo romano, los devoraban vivos porque era un espectáculo. O sea, ellos sabían que iban a morir. Ellos sabían que en cualquier momento podrían morir. Pero aún así, ellos estaban dispuestos a dar su vida, porque ellos pensaban no solo en ellos, pensaban en los otros. Vivir en el Espíritu es pensar en otros, como yo bendigo a otros. Y también pensaban en las siguientes generaciones. Aquellos que se harán cristianos. Si yo niego a Cristo, ¿qué van a pensar los otros? Van a decir que mi fe no sirve. Yo no voy a negar a Cristo, aunque me maten. No lo voy a hacer. Porque ellos pensaban en los otros, no solo en sí mismos. Y luego dice, el ocuparse en la carne. Y esa es otra palabrita que lo he subrayado aquí. Y le he envuelto en un círculo. Porque es interesante cómo el Espíritu guía al apóstol Pablo. Dice, el ocuparse de la carne es muerte. ¿Qué significa ocuparse? El ocuparse. ¿Alguna vez te han llamado y tú le has dicho, no, estoy ocupado, no puedo? ¿Qué significa ocuparse? Dedicarse. Dedicarse, darle tiempo, dedicarse. Dice, el ocuparse de la carne es muerte. ¿Y por qué dice muerte? Porque mueren muchas cosas en nuestras vidas cuando nos ocupamos solo en asuntos carnales. Mueren relaciones, mueren amistades, muere nuestra pasión por Cristo, mueren muchas cosas, perdemos mucho el ocuparnos de la carne. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según el Espíritu no pueden agradar a Dios. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Verso 12, estos son los últimos versículos y ya lo acabamos. Dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu haced morir las obras de la carne, viviréis. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para que estén otra vez en temor, sino que han recibido un espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ahora, vamos a dejarlo allí. Si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, qué interesante. Ahora déjenme decirles algo más. Lo único que va a hacer morir las obras de la carne es vivir por el Espíritu. Lo voy a decir otra vez. Lo único que va a hacer morir las obras de nuestra carne es vivir por el Espíritu. Es lo único, es el único antídoto. No hay otro antídoto. Yo sé que algunos tienen técnicas, técnicas de dejar ciertos malos hábitos, pero eso es temporáneo. El único antídoto para este veneno se llama, que es vivir bajo la carne, se llama vivir en el Espíritu. ¿Qué es vivir en el Espíritu? Mostrar frutos de madurez espiritual. ¿Cómo yo muestro frutos de madurez espiritual? Tengo que primero tomar la determinación de hacerlo. Segundo, empezar a crear hábitos espirituales. ¿Recuerdan cuando les hablé de los hábitos espirituales? Número 1, desarrolle el hábito de estudiar la Biblia, que es nuestro alimento espiritual. Si no alimentas tu espíritu, está débil. Entonces, lo único que va a alimentar tu espíritu es la palabra de Dios. Así que
antes de entrar a chatear con la comadre, anda, entra a tu Biblia y léete 1 o 2 textos bíblicos. Antes de entrar al Face para ver quién miró mi foto, esta foto que salí bien chévere. Antes de entrar a ver quién le puso like a la foto, anda a la Biblia y lee algunos textos bíblicos, así esperando que Dios te hable. Antes de entrar al WhatsApp a conversar con alguien o a ver si te respondió el amigo o la amiga, entra a la Biblia y lee unos cuantos textos bíblicos y medítalos. No lo hagas por cumplir. Yo conozco gente, tengo que leer todos los días, se han comprometido y leen, porque de tal manera amó Dios al mundo que yo soy justificante para que todo aquel que lee no se pierda y diga, a ver, listo, ya cumplí, ya leí, chao. No es eso no es así. Es leerla y meditarla. Señor, ¿qué me quieres enseñar con esto que estoy leyendo aquí en la Biblia? Otro, crea una disciplina de escuchar predicaciones. Ahora pueden encontrar muy buenas prédicas por internet, pero por favor tengan cuidado, porque también hay muy malas prédicas. Si pueden pedir consejo, pidan a qué maestro, a qué pastor, a quién puedo escuchar. Ahora, ustedes son libres de escuchar a cualquiera, ¿eh? Son libres, pero a veces hay algunas enseñanzas un poco extrañas por el internet. Es leche adulterada. Pero el primer hábito que deben desarrollar es estudiar la Biblia. Lean la Biblia, estudien la Biblia, compartan la Biblia con otros. Lo poco que han aprendido, compártenlo con otros. La mejor forma de aprender la Biblia es lo que yo aprendo, lo comparto. Cuando yo era un creyente nuevo, yo no sabía mucho de la Biblia, ni siquiera nunca había leído una Biblia, ¿verdad? Tenía 19 años de edad, nunca había leído una Biblia. Y así que no sabía nada, ni que el libro, cuando el pastor decía, vayan a Proverbios, tal. Decían Proverbios, ni siquiera sabía que existía ese libro, pero, y poco a poco fui aprendiendo. Pero una de las cosas que más me ayudó fue, todo lo que yo aprendía, yo lo apuntaba. Siempre yo tenía un cuaderno y un lapicero en cada culto. Apuntaba todo. Y luego lo compartía. Y no esperaba mucho. Si es posible, ese mismo día, domingo en la tarde, me iba a visitar a un amigo y le compartía aquello que había aprendido. A veces con muchos errores y cosas que no sabía, pero igual apasionado le compartía. A veces quedaba en vergüenza porque me hacían preguntas y yo no podía responder. Yo le decía, miren, ¿verdad? No sé, pero yo sé que estoy en el camino correcto, le decía. Y es que era verdad, yo sentía algo en mi interior que me decía un testimonio, lo que hemos leído, y el Espíritu mismo da testimonio, nuestro Espíritu, de que somos hijos de Dios. Y yo sentía ese testimonio en mi interior, yo sabía que realmente Dios estaba en mí, lo sentía, y es como que ahora yo ahora no solo siento, ahora yo sé que Dios está en mí. Sienta o no sienta, sé que Dios está en mí. Entonces, lo primero que hay que desarrollar es estudio bíblico, palabra de Dios. Es el alimento. Número 2, desarrolla el hábito de oración. ¿Qué es la oración? Comunión con Dios, comunión con mi Padre. Es conversar con Dios, no de manera religiosa, sino como que realmente es mi Padre. No caigas en el juego religioso de transformarte en otra persona cuando estás orando. Así como conversas con tu esposo, con tu esposa, con tu familia, con un amigo, habla con Dios. Dile, Señor, aquí estoy yo, así estoy, mírame, tú sabes, no te puedo engañar, esta ha sido mi vida hoy día me ha pasado esto, ayúdame, Señor, estas cosas están pasando en mi familia, ¿puedes ayudar a mi familia? Toca el corazón, Espíritu Santo, oro por ellos, toca sus corazones y empieza a orar, a hablar con Dios. Cuéntale tus cosas como un amigo. Dile, Señor, mira, esto me pasó. Yo sé que tú lo sabes, pero igual te lo quiero contar, ¿ok? Y cuéntale tus cosas, cuéntale. Hazle una broma sana, porque a Dios no le gustan las bromas rojas. Cuéntale, ¿saben qué? Yo en mis tiempos de oración digo, Señor, te cuento un chiste. Perdóneme que saque mis intimidades. Pero yo le cuento broma, es que es mi padre, es mi papá.
Y yo le digo, deja, a ver si reímos juntos, ¿no? Yo sé que tú sabes ya porque ya leíste en mi mente, pero igual te lo voy a contar. A mí me gusta contar chistes, pero no soy bueno, ¿sí? Es verdad que no soy bueno. Ya los que me conocen saben que no soy bueno. Así. Pero se ríen. Después que termino el chiste, todos están riendo, pero se están riendo porque no da risa. No porque da risa. Una vez uno de los líderes en la iglesia me dice, pastor, debo confesarle algo. Dime, dime. Y me dice, ¿sabes por qué todos reímos en la iglesia cuando cuentan sus chistes malos? ¿Por qué? Le digo, es porque lo amamos. Entonces yo me alegré y dije, qué bueno que me ama. Pero por un lado me decepcioné y me di cuenta, no soy bueno contando chistes. Pero, bueno, mi relación con Dios es así. A veces soy un poco, a veces le reclamo cosas, a veces me molesto con Él, con mucha reverencia, claro, porque no quiero que baje una gran mano del cielo y me jale las orejas. Pero aprendan a desarrollar una buena comunión con Dios. No, quiten de su mente, oh Dios Padre omnipotente, poderoso en gloria. Esta mañana te doy mi adoración, mi alabanza. Oh Padre de los cielos eternos, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. O sea, esas cosas, o sea, no puedes sorprender a Dios, pues. O sea, ¿quieres impresionar a Dios? Sé normal cuando ores con Dios. Dile, Señor, aquí estoy. ¿Sí? No es malo, no es malo, porque creo yo que es una forma que la gente se ha acostumbrado a orar así. Yo particularmente no creo que es malo. Lo que sí digo que hay una forma mejor que esa. Hay una manera. ¿Acaso cuando tú te encuentras con tu papá le dices, oh papá, qué gusto verte? Eres maravilloso, papá. No, o sea, hola papá, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues sí, cuando ves a tu mamá, mami, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto verte, mamá. ¿Cómo has estado? Cuéntame. ¿Por qué? Porque es tu mamá. Hay confianza. Es tu mami. Entonces, cuando vas a Dios, es tu papi, pues es tu papá. Señor, yo soy así. Yo digo, es mi papá, ¿ok? Eres mi padre, yo sé, reverencia, lo sé, tranquilo, no hay problema, tranquilo, yo soy reverente, honro, eres mi Dios, pero eres mi padre. Y aprendan a desarrollar ese tipo de oración, una comunión con Dios, como que Él es tu Padre, y desarrolla confianza con tu Padre. Número 1, estudio bíblico. Número 2, oración. Número 3, Pastor, quería hacerle una preguntita. Sí, dime. No, pero es salir del foco. No importa. ¿Por qué llamar Dios? O sea, ¿por qué ese nombre? Dios. Siempre me lo he preguntado. Dios. ¿Por qué llamarlo Dios? Pues ya ve, sí. Se sabe la palabra Dios. La palabra Dios, obviamente, tiene que ver con divinidad, superioridad, eternidad. Dios significa todo, completo, eterno, infinito, poderoso. La palabra Dios tiene un significado inmenso. Pero me gusta tu pregunta, porque ahora vamos a aterrizarla. Cuando Jesucristo le enseñó a orar a sus discípulos, ¿cómo le enseñó? Porque sus discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. ¿Y qué fue lo primero que le dijo Jesús? Cuando ustedes oren, oren así. Digan, ¿cómo empezó? Padre nuestro. Jesús no dijo, ustedes oren así, Dios nuestro. No. Cuando ustedes oren, ojo, les dijo a sus discípulos. Y cuando ustedes oren, oren así.
Padre nuestro. Qué interesante, porque Jesús enseñó a orar no enfocándose a la divinidad de Dios, sino a la paternidad de Dios. Para otros puede ser su Dios, pero para ustedes, además de ser su Dios, es su Padre. ¿Ok? Cuando oren, oren así: Padre nuestro. Qué interesante. ¿Por qué Dios? Porque es Dios. Pero si queremos hacer la relación más íntima, tal como Dios quiere, podemos empezar a tener una relación no solo como Dios, sino como nuestro Padre. Es algo más íntimo. Pero hay una relación más íntima todavía, que es que además que es mi Dios, además que es mi Padre, quiero que sea mi amigo. Porque no todos los papás son amigos de sus hijos. ¿O sí? No. Para ser amigo hay que desarrollar una comunión. Yo no puedo ser amigo de cualquiera. Mis amigos son aquellos que tienen confianza conmigo. Hace poco estuvimos 3 días en el mar y con unos pastores que son mis amigos. Y tenemos la confianza, nos hemos bromeado entre pastores, nos hemos hecho algunas bromitas un poco pesaditas, pero entre amigos, ¿por qué? Porque hay confianza. Yo no podría permitir que alguien me haga una broma así a un extraño, pero sí a mi amigo porque tenemos confianza. Entonces, Dios como creador, el hombre como su criatura, es la primera relación de Dios con el hombre. Dios como padre, el hombre como su hijo, es la segunda relación de Dios con el hombre. Dios como amigo y el hombre como amigo es la relación más profunda y poderosa que se puede tener con Dios. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros, que seamos amigos. Por eso es que en una ocasión Jesucristo les dijo a sus discípulos: ya no los voy a llamar mis siervos, los voy a llamar mis amigos, porque les he revelado todas las cosas que el Padre me ha dado. ¿Sí? Dios aquí le dijo que su amigo Abraham, como dice mi amigo. Abraham. Abraham. En el Antiguo Testamento, Dios desarrolló una amistad muy especial con un hombre llamado Abraham. Y Abraham desarrolló una confianza muy especial con Dios. Eran tan amigos que cuando Dios iba a juzgar Sodoma y Gomorra, Dios le dice: voy a consultar con mi amigo Abraham. Y le dice: Abraham, mira todo el pecado de Sodoma y Gomorra. Mira, Abraham, lo voy a destruir, voy a mandar fuego del cielo y voy a destruir Sodoma y Gomorra. ¿Qué te parece, Abraham? Y Abraham le dice: adiós. Le dice: ¿cómo un Dios de amor, cómo un Dios justo va a destruir al impío y al bueno juntos? Y Dios le dice: ay, 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 tienes razón, Abraham. Y Abraham le dice: si hubieran 50 justos, ¿perdonarías el juicio? Y Dios le dice: sí, sí, Abraham. Ustedes saben la historia. Para resumir, lo que quiero ver con ustedes es la confianza que había desarrollado Abraham con Dios. Abraham reverenciaba a Dios, pero Dios era su amigo. Había confianza. Y Dios quiere eso con nosotros. Dios quiere acercarse cada vez más, que hay una relación íntima. Por eso que Jesús, cuando les enseñó a orar, también les dijo: cuando ustedes oren, entren a su cuarto. Y cerrada la puerta, oren a su Padre que está en los cielos. Ahora, ¿por qué dijo entren a su cuarto? Ahora, cuando habla de este cuarto, habla de el cuarto nupcial. Habla de ahí de la habitación del esposo y la esposa. ¿Qué significa la habitación matrimonial? ¿Qué significa? ¿Qué significa la habitación matrimonial? Intimidad. Porque ahí se desarrolla la intimidad del esposo y la esposa. Hablo del acto sexual.
del esposo y la esposa. Entonces Jesús dijo así: cuando ustedes oren, entren a su recámara matrimonial. Lo que está diciendo es, cuando ustedes oren, tienen que entrar en intimidad con Dios. Entren en intimidad con Dios. Oración es intimidad. Entonces, déjenme acabar. ¿Quieren vivir en el espíritu? ¿Queremos vivir en el espíritu? Hay que desarrollar hábitos espirituales. Número 1, estudio bíblico. Número 2, oración. Número 3, vida de iglesia. Vida de iglesia es importantísimo para crecer espiritualmente y para aprender a vivir en el espíritu. ¿Por qué? Porque todos tenemos dones diferentes y cuando nos mezclamos, nos ministramos, nos bendecimos los unos a los otros. Yo los escucho a ustedes, me bendicen. Ustedes me escuchan a mí, se bendicen. Entre ustedes se bendicen, se corrigen, se ven sus errores también, ¿no? Y ahí se corrigen. Oye, hermanito, mírate, me di cuenta que estás dando un chisme, mira, eso no está bien, ¿no? Y así, se corrigen, se animan. Si uno está desanimado, hey, hermano, tranquilo, déjame orar por ti. Vamos, arriba esos ánimos, vamos, déjame orar por ti. Y ora por ti, ¿no? Está enfermo, déjame orar por ti. Sana, sana, colita de rata en el nombre de Jesús, se sana. O sea, la idea es convivir. Oye, hablando de la colita de rata, yo conocí a un pastor que su hijita, él siempre oraba por su hijita, si se ponía mal, y ella siempre, así que esta niña creció creyendo en el poder de Dios. Pero cuando era chiquita todavía, llegó un momento en que su papá se puso mal, el pastor. Y la niña fue al cuarto del papá, estaba en cama con fiebre y todo. Y la niña le dice: papá, ¿puedo orar por ti? Y el papá le dice: sí. Y la niña, ¿dónde te duele, papá? Acá, ya, pone su manito y dice: sana, sana, colita de rana, si no sanas hoy, sanarás mañana. En el nombre de Jesús, amén. Dios mío. Este testimonio es real, ¿eh? Es un pastor conocido. Y el pastor dice que todos los síntomas al instante se fueron. La fiebre bajó al instante y se sanó. Y él dice: Dios no es legalista, Dios ve el corazón. Obviamente la niña en su ignorancia oró de esa forma, ¿no? Porque es lo que ella había aprendido de niña, pero se sanó. Porque Dios vio su corazón, el corazón de la niña y la fe que la niña tenía dentro. No vio el método, vio la fe del corazón en la chiquita. Y entonces Dios responde a la fe, no tanto al método, sino a la fe. ¿Por qué? Porque a veces hay ignorancia, pues. Entonces, pero la gente tiene fe. Así que 3 cosas básicas. Número 1, estudio bíblico. Número 2, oración. Y número 3, a desarrollar una vida de iglesia, hacer vida de iglesia. Yo sé que por ahora, como estamos empezando la iglesia, estamos así, pero va a llegar un momento en que esto va a estar lleno y va a haber más oportunidades de relacionarse. Van a haber tanta gente imperfecta aquí que nos vamos a bendecir los unos a los otros. Vamos a orar para terminar, estamos bien con la hora. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, gracias por este tiempo y gracias, Señor, porque nos bendices siempre en el nombre de Jesús. Amén.